que la diferencia de un primer auxilio en ciudad y en una zona agreste es la distancia que hay desde el punto que ocurre el accidente o el siniestro hasta un punto del centro médico. Esa es una desventaja, pero bueno, es la realidad. Entonces ustedes psicológicamente también tienen que guardar la calma. Y esta es una de las partes más difíciles, porque si no guardas la calma, todo lo que está acá se te va, se te olvida y lo peor, no vas a llegar, va a ser muy distante de que lo puedas aplicar. El primer auxilio, como en los cursos mismo dice, ¿no? Lo he dividido en 3: evaluación primaria, secundaria y un par de protocolos. Hay varios protocolos, pero he escogido 2 teniendo en cuenta que ustedes van a ir a un destino de media montaña. ¿Qué es una evaluación primaria? Es identificar primero el escenario. O sea, imagínense que estamos con un grupo, están ustedes con un grupo y a alguien le ocurre un accidente. Puede ser por causas naturales o puede ser por causas de la biología de la persona. Entonces lo que ustedes primero van a evaluar es el escenario. ¿Qué ocurre? Tienen que evaluar el clima, por ejemplo, si es que está lloviendo, si es que está haciendo mucho frío y por ejemplo hay hasta neblina incluso, es decir que la visión también se acorta más. De acuerdo a la geografía, ver si están en un lugar donde pueden haber desprendimientos de piedra, de tierra, que pueda obviamente poner en más riesgo al paciente. En el caso de la evaluación de la respiración lo he puesto sencillito. Por ejemplo, cosas sencillas como si a veces cuando una persona está en ese estado, todo baja, su circulación, su respiración, entonces ustedes tienen que observar bien si su pecho tiene una elevación, ¿no? Parece algo sencillo, pero en ese momento, con todo la preocupación, la carga que ustedes van a tener, necesitan concentrarse en observar eso, por ejemplo. Algo muy importante. Estamos en la evaluación de la respiración, pero dentro de todo, hay solamente un momento, a partir de un momento en el que se puede tocar al paciente. Y esto es algo importante. Al principio, como es primer auxilio, en el primer auxilio, de inmediato no se toca a la persona. Primero tienes que hacer estas evaluaciones, que claro, acá me estoy tomando el tiempo pero esas evaluaciones tienen que ser en segundos. Si es que, por ejemplo, no hace esta respiración porque está débil, por ejemplo, van a acercarse, no tocarlo, acercarse y tratar de escuchar si por la nariz o por la boca está respirando. Hacer la evaluación de la circulación, esta parte también es interesante porque aquí tenemos, por ejemplo, evaluación del pulso carotídeo, que está aquí, ¿no? En esta vena grande. Aquí, si se dan cuenta, el punto número 3 de la circulación, recién pueden tocar a la persona, o sea, tocarla. No moverla, es distinto, sino tocarla. Y van a tocar ciertos puntos. El pulso carotídeo en el cuello. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué he puesto varios? ¿O por qué se puede poner varios? Porque cuando una persona está, cuando no la puedes tocar todavía, a veces depende de su indumentaria, dificulta un poco tocar ciertas partes. Por ejemplo, esta parte de acá, el pulso femoral, que está entre el muslo y acá, y el abdomen, en esta parte. Entonces a veces no se puede estar muy abrigado, qué sé yo, tiene una correa de repente y no puedes tocarlo y llegar a esa parte. Pues tenemos otra. El pulso radial también es de fácil acceso, es algo que tenga, no sé, pulseras o algo por el estilo. El pulso radial, que está acá, perdón, se pueden tocar de este lado. También hay otro, que los cuento acá, no lo he puesto, está delante de la oreja y debajo del la tóquense, en cualquiera de los lados. Delante de la oreja y justo debajo de la sien aquí. Bueno, después tenemos la evaluación de la conciencia. En el caso de la alerta, tienes que observar que la persona, por ejemplo, esté con los ojos abiertos, pueda moverlos, pueda saber si es que está en el suelo y tú lo ves con los ojos en movimiento, ¿no? O queriendo hablar, eso es síntoma de que la persona está en alerta. Después vas a tener que preguntarle. Estímulos verbales. ¿Cómo se llama? Hacerle preguntas, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿En qué lugar estás? ¿Sabes con quién has venido? ¿Con qué grupo? Después, cuando dice estímulo al dolor o responde al dolor, ahí más bien ustedes tendrían que preguntarle, ¿te duele algo? ¿Qué parte te duele? Ahí ustedes identifican si la persona siente dolor. En caso de que no responda, ya
bueno, es lo que menos quiere toda persona, que esté inconsciente. Así esté inconsciente, esto es algo importante porque también es un poco delicado, así esté inconsciente, tienen que hacer al menos hasta la segunda parte de la evaluación, para que sepan si está respirando. Toda esta evaluación del primer auxilio se hace con el objetivo, con el fin de poder evacuar, llevar a un paciente hasta un centro médico, el más cercano. Ahora, aquí en control de sangrados, en el caso de la persona pues, haya sufrido algún corte y esté sangrando, aunque parezca un poco extraño, para cortar esa hemorragia o sangrado, se tiene que hacer presión en la misma herida. Okay. Ahora, imaginemos que la herida está aquí. Yeah. No se trata de, por ejemplo, no sé, meter el dedo o algo así, sino que alrededor de la herida hacer presión. Y la presión se puede hacer de distintas formas. Por ejemplo, vendas, importante, vendas, o también una cosa que recomiendo mucho es que cualquier persona en el grupo se consigue un polo y lo rompe. Lo importante es que tiene que estar limpio porque va a estar en contacto un poco con la herida. En algún momento va a pasar encima de la herida. Y lo que tienen que hacer es esto de acá, aplicar presión. O sea, van a tener que ajustar. Imaginemos que la herida está aquí. Imaginemos que la herida está aquí. Yeah. Entonces, primero, donde van a pasar la venda o el polo con la tela, es aquí y aquí. Ambos lados, primero. Y después en la parte del medio. Es la última parte que se va a cubrir. ¿Sí? Se tiene que amarrar, tal cual. Ya, entonces tengo como 2 tiras. Claro, tienes que tener 2 tiras hasta 3. Okay. Bueno, dependiendo de la herida. Si es que está sangrando mucho, pues vas a necesitar varias. Okay. Primero alrededor y, como dice acá, presión. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas a pasar la tira, si la herida está acá, por debajo, ajustas. Okay. Le haces un nudo. Aquí igual y después en el centro. Importante que la que esté en el centro, como les comentaba, esté limpia para que no se infecte y se pueda grabar. Elevar la extremidad si es posible. Bueno, ese es algo sí es un poco conocido. Si es que, por ejemplo, cojamos igual el ejemplo de la pierna, ¿no? En el caso de la pierna. Está sangrando acá. Ya le hicieron la presión con la tela o con lo que tengan. Okay. Paso siguiente puede ser esto, elevar la extremidad. Le van a elevar la pierna. Esto les puede ayudar también muchísimo para que la persona, pues si es que hay piedras o algo, pues cuando la persona está con dolor, lo menos que quiere es más incomodidad. Miren, acá hay algo importante en evaluación de conciencia, que no le he puesto, pero que también lo comentan en los cursos, es si la persona está consciente, hay un protocolo que se sigue. Por ejemplo, si la persona está consciente, tú le vas a decir a la persona, oye, Mario, soy Jorge, tengo experiencia en lo que es primeros auxilios, así que yo soy la persona que te va a asistir, ¿ok? ¿O estás de acuerdo? Cualquiera de los dos. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Es importante que la persona pueda, hay una parte de consentimiento. Ok. Porque si la persona, por ejemplo, no pierde la conciencia durante todo el camino, pueden preguntarle a esa persona y confirmar que se siguieron ciertos pasos, que no hubo algún tipo de negligencia. Porque en el caso que la persona muera, por ejemplo, y también tiene que haber testigos. Esta parte también no se habla mucho, pero es importante eso también. O sea, su grupo tiene que estar atento ahí. No intervenir, interviene 1 o 2 personas, pero también tienen que estar presentes y saber qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Esta parte es un poco delicada, pero se hace cuando la persona pues está consciente o inconsciente. Si está inconsciente, ¿qué pasa cuando está inconsciente, Jorge? Bueno, se conversa con el grupo. Chicos, miren, ha ocurrido esto, he hecho las primeras evaluaciones, la persona está inconsciente, así que vamos a proceder a evaluarlo de esta manera. O sea, ya lo vamos a empezar a mover, a tocar en ciertas partes. Eso se puede el punto 4, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, Alejandra, sí, está bien. Ya, procedes. Esos pasitos son importantes porque si la persona muere, por ejemplo, tienes testigos que van a respaldar que procediste adecuadamente. Seguiste un protocolo. Sí. Okay. Acá donde dice usa torniquete solo en caso de hemorragias graves. ¿Qué es un torniquete? En el torniquete es algo similar a hacer presión, pero, por ejemplo, imaginemos que ponemos que es una hemorragia considerable y ya no solamente la vamos a amarrar y sujetar, sino que vamos como su misma palabra, torniquete significa girar. Entonces, una vez que amarras, vas a comenzar a girar el nudo de tal manera que va a presionar cada vez más.
Por eso dice, usa torniquetes solo en caso de hemorragias graves. ¿Cómo Es determinó cuándo es una hemorragia grave y cuando la sangre está borboteando, está saliendo así en cantidades que te asustan, pues, ¿no? Entonces tú necesitas cortar esa hemorragia porque de repente agarra una vena importante, una arteria importante, y está ocurriendo eso. Imaginemos que es, no sé, por donde tengas una vena importante, o, ya? o en las muñecas también, o en los brazos también suele salir abundante sangre. Claro, haces el nudo, pero no entiendo la parte de girar. Ya, perfecto. Mira, a ver. Esto es muy grande, pero bueno, puede ser. Imagínate que hiciste el nudo, tiene que ser un nudo fijo, ¿ya? Entonces aquí comienza a hacer esto, a girar, a girarlo, 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 como una palanca, y eso va haciendo más presión, más presión, más presión. Y haces varios igual, ¿no? O sea, si es el de acá, si haces acá, haces uno acá y uno acá, ¿no? Claro, sí. Por eso esto de acá, dos sería, claro. Por ejemplo, dependiendo de dónde esté la herida, si está saliendo abundante, donde me dijiste el ejemplo de la pierna, ¿no? Ajá. Sí, también depende un poco del espacio. Si es en la parte central, pues sí le puedo poner aquí y aquí para que sea más efectivo, Ok. ¿no? Si es solamente acá, bien abajo, está saliendo bastante, solamente sería aquí. Entonces nunca encima de la herida. No, el torniquete no. El torniquete va a ambos lados. Para lo que si es más leve, si no hay mucho sangrado, solamente la presión, y sí puede ser encima para que ayude también a proteger la herida, o que no le entre no se infecte. Ahora vamos a pasar a la evaluación secundaria, que no es más que una evaluación, pero más específica y detallada. Va a ser una revisión táctil desde los pies a la cabeza. Pues vamos a empezar a palpar, a tocar, todo. Tocar y hacer una presión no muy fuerte. A veces cuando una persona se fractura, pues ya si se fractura aquí el brazo, esto va a estar levantado. Entonces tú cuando vas a tocar, vas a detectar eso. Claro. Vas a detectar esa deformidad. En el caso de heridas, para detectarlas, primero, sí, obviamente es el dolor. Si es deformidad, lo más seguro es que sea una fractura. Si es herida, la persona va a reaccionar con AO, ¿no? Va a reaccionar, va a decir. Claro. Entonces tú la vas a detectar. Si está consciente, ¿no? Sí. Uh-huh. Si no está consciente, igual hago eso. Si no está consciente, tienes que igual hacer tocar todo de pies a cabeza. La diferencia es que de repente la persona inconsciente no va a decir AO. Y la herida que está debajo, por ejemplo, de su casaca, la vas a poder detectar solamente si le llegas a sacar la casaca. En el caso de inflamación es algo parecido a la deformación, pero eso ya es algo ya muy, a veces un poco difícil poder detectar algún tipo de inflamación tocando. Normalmente se detecta bien la columna, justo. Entonces se preguntarán, Jorge, pero para ese caso, o sea, sí, nos comentaste que ya podíamos mover a la persona, pero ¿cómo se hace para mover a la persona? Entonces ustedes van a poner a su costado, van a poner esto, y lo que van a hacer, siempre tiene que estar al costadito para tratar de hacer el menor movimiento posible. A ver, ¿quién puede echarse? Cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Aquí les voy a mostrar la manera en cómo van a voltear. Van a ser 3 personas las que tienen que intervenir. Ya. Una persona para el lado de la cabeza. Ya. Tiene que, cuando una persona se fractura el cuello o algo así, esa parte es muy delicada. Entonces una persona tiene que estar acá, otra persona en el medio, para que no haga fuerza al momento de girar la parte tanto de la columna como la extremidad inferior, y otra persona aquí, en la parte de los pies. Okay. ¿Qué es lo que van a hacer? En grupo y de manera coordinada, para hacerlo simple. A ver, chicos, a la voz de 3 la giramos. 1, 2, 3. Y las 3 personas al mismo tiempo van a tener que girar. Entonces, yo, por ejemplo, la cara, como vas a estar boca abajo, voy a procurar de que al final termine de costado. No puede ser de frente, ¿no? A ver, vamos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Gira un poco. Y así. Excelente. ¿Te diste cuenta, Adri, más o menos los movimientos que tuve para que no caiga de frente? Ha pasado toda esta evaluación primaria para recién comenzar a moverlo. Porque antes ya hemos detectado si es que hay algún tipo de fractura, si es que la persona respira bien, Ok. o si tiene algún
otra afección que nosotros podamos tener cuidado. Imagínate que, como tú me comentas, el tema del brazo. Previamente le detectamos que había una fractura. Entonces tenemos que hacer énfasis. Tendría que haber una persona más que cuide el brazo. Que en el giro esa persona esté sosteniendo el brazo delicadamente. Sí es importante que haya gente que pueda ayudar. Pero también es súper importante de que existan personas como ustedes que sepan qué es lo que hay que hacer y que ustedes dos o una lidere e indique qué es lo que se va a hacer. ¿En qué momento no podría mover a la persona, por ejemplo? ¿En qué momento no ¿En podrías qué moverla? situación? Mira, sí o sí la tienes que mover porque recordemos que un primer auxilio, el objetivo es evacuarlo hasta un centro médico. Ok, ok. Sí o sí tienes Ok. que moverlo, la diferencia es el cómo lo mueves. ¿Cómo lo muevo? Ok. A veces a las personas les puede dar una parálisis parcial del cuerpo. Entonces, no es tan evidente, pero por eso hay que observar bien a la persona. Hay que observarla bien. ¿Cómo así, Jorge? De repente tú ves que está moviendo solamente este brazo y este no lo mueve, lo tiene ahí. O sea, tú ya estás dándote cuenta que podría estar ocurriendo. Antes de aplicarle cualquier cosa, preguntarle si es alérgico a algún tipo de medicamento principalmente. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que si yo, por ejemplo, quiero aplicarle el diclofenaco, por ejemplo, me percato que no tenga algo que le haga alergia. Nosotros también, por ejemplo, preparamos unos kits básicos que se pueden adaptar según el lugar que vayas. En su caso, ustedes, por ejemplo, que van a ir a montaña, tiene esta es una pastilla de coca que se disuelve rápido. ¿Por qué es importante un kit? Porque cuando a veces hacemos trekking, no todos manejan el mismo ritmo, no siempre se le puede esperar a todos. O sea, es algo que tengas más de un monitor, ¿no? Y eso, a veces el grupo se dispersa de a dos, así. Es un poquito tedioso. Salvo que uno esté ahí detrás de chicas o esperando y haciendo esa gestión que al final te retrasa el itinerario en sí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si, por ejemplo, una persona se agrava y tiene su kit con él a la mano, pues él mismo puede auxiliarse, ¿no? De alguna forma, dependiendo de lo que contenga. Y una duda que depende, ponte este ahí, de que es de allá. Este es como para una zona de costa. Por ejemplo, acá tiene este bloqueador, Bacán. bien pequeñito. También tiene esto de las sal de Andros que puede menguar un poquito algún tema digestivo y para que te prepares algo caliente. Claro que si tú estás en ruta, estás caminando, es tedioso prepararte algo caliente, ¿no? Esto normalmente ya lo puedes hacer estando en tu campamento y sucede algo, o una persona de noche le empieza a doler algo y ahí puedes ya calentar y darle tibio o caliente, según sea el caso. Evaluación de signos vitales. Y ahí sí en tu botiquín, si quieres estar bien preparado, tener un termómetro, lo que es la frecuencia cardíaca, un estetoscopio. Hay unos pequeñitos nada más. En esto de la saturación del oxígeno, por ejemplo, el pulsiómetro, el indicador ideal es de 100. El pulsioxímetro, perdón, De oxígeno. te indica, claro, el nivel de oxígeno en la sangre, te indica 100 es lo óptimo. Perfecto. Y esto es algo importante, muy importante, medir el nivel de estabilidad que tiene el paciente, porque eso te va o a acelerar el paso o también tomarlo con un poco más de tranquilidad. Ahora, un par de protocolos. Hipotermia, que suele pasar en el caso de montaña, de altura. Hipotermia es cuando la persona pues pierde calor corporal y esto se puede deber a distintas razones. Ustedes van a tener probablemente muchas chicas que no practican trekking, que van a viajar después de un año, después de 2 años a la montaña. Entonces el metabolismo que ellas van a tener va a ser más lento, salvo que practique algún deporte en Lima, algo que salga a correr y el metabolismo va a soportar mejor. Sí, de hecho estábamos pensando para destinos con dificultad más complicada que Canta, por ejemplo, podríamos mandar un formulario a cada una de las interesadas o antes de que se inscriban para que nos puedan decir como qué actividad física realizan diariamente o qué enfermedades crónicas tienen, no si tienen asma, si tienen esto, y poder decirles, ok, mira, tú eres asmática, no haces nada, tipo, no te mueves absolutamente nada, no les vamos a decir, escucha, no, pero vas a sufrir. Y aparte es decisión de cada uno, ¿no? Exacto. Ya como ya te está advirtiendo de cierta manera. Como vas a sufrir, lo vas a pasar. El problema es que ahí también nos arriesgamos, claro. Que pase algo. Al menos creo que la responsabilidad está en hacer el aviso correspondiente. Claro. ¿No?
para, no sé, ocurre algo, puedes entrar en diálogo con la persona y en ese diálogo pues puedes decirle, te recomendamos esto, pero al final no lo hiciste. Previo al viaje incluso, esa es la parte preventiva, ¿no? Así que bueno, en el caso de la hipotermia sí se puede ver al metabolismo, en la falta de actividad física, pero en el caso pues de que ya ocurra y de que ya está hecho, también se puede ocasionar por hábitos. Y esto es algo que tampoco se habla mucho. ¿Qué ocurre? Cuando tú llegas ya a la montaña, estás ascendiendo sobre los 2000 para arriba, las personas, por ejemplo, tienen que ser más cuidadosas de no mojarse mucho, de no mojarse la cabeza, de no beber cosas frías. En el caso de ustedes que van a ser pues las que encabecen las excursiones, los viajes, lo pueden tener en cuenta para, como recomendación. Por ejemplo, a partir de las 4 de la tarde no es recomendable desabrigarse, todo lo contrario. A partir de las 4 de la tarde en montaña es recomendable abrigarte un poco más. ¿Qué es lo que debes abrigar más? Tus pies, entrar a tu carpita y colocarte una media extra. La cabeza, colocarte un chullo si es que no lo tienes, colocarte un chullo. Si eres frágil de la garganta, una chalina, un bafo, lo que tengas para cubrirte. Y las manos. En el caso de las manos, es importante principalmente para las que encabezan el grupo, las que van a ayudar, por ejemplo, a armar o manipular algún tipo de equipamiento, porque si se te congelan las manos, te vas a dificultar en mover o manipular cosas. Esos son hábitos, se los comenté de manera un poco complementaria, pero regresamos al primer auxilio y tenemos a un paciente que ha perdido por diferentes razones la temperatura. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿La temperatura? Sí. ¿O él o ella me tiene que decir, no siento las manos o no siento algo? También. Ok. Temperatura, la persona lo va a manifestar, no solamente verbalmente, sino la vas a poder ver, va a estar más pálida. ¿Va a temblar? Va a temblar. Ok. ¿No? Va a mostrar todos esos síntomas y tú vas a saber también por algunos hábitos que la estuviste viendo durante el camino. Es decir, por esto. O simplemente puede ser porque, como decíamos al inicio, su metabolismo es más lento por lo que ya sabemos, entonces la misma altura, el mismo clima o su indumentaria hizo que ocurra eso. Detectamos eso, sabemos que está mal y le evacuamos. La persona probablemente sí vaya a caminar un poco, entonces ahí sí podemos evacuarla, por ejemplo, a una carpa para que la intemperie no le siga afectando más. ¿Qué más podemos hacer? Retirar la ropa mojada, esto es algo súper importante. En el caso no tengamos una carpa, vamos a tener que hacerlo igual por lo que les voy a comentar siguientemente. O sea, tener la ropa mojada va a ralentizar mucho que la persona pueda recuperar su calor. Entonces le retiramos la ropa mojada y la dejamos así, no. Si tienes carpa, bien, ya tienes un punto extra. Si no tienes carpa, puedes utilizar si es que la persona lleva ropa extra, utilizar su ropa extra. Para recuperar el calor, una cosa es o sea, primero lo pones como que a buen recaudo. No más que le afecte a la intemperie, incluya su ropa. Lo pones a buen recaudo. Después, para recuperar o estimular que el calor recupere, ya tienen la ropa seca. Podemos utilizar, si es que tenemos también un sleeping, lo podemos utilizar, lo abrimos y lo llevamos dentro. ¿Qué también podemos utilizar? Este es un kit de supervivencia. Y una de las cosas que tiene es esto. Estas son las mantitas térmicas. No pesan nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La vamos a abrir, la vamos a extender, son bien delgaditas, pero una vez la persona esté dentro del sleeping, vamos también a cubrirla con esa manta, todo lo que podamos, y cerrar el sleeping. Ahora, acá es nuevamente importante este punto, retirar la ropa mojada. Hago énfasis porque a veces del momento, por la premura, la rapidez, qué sé yo, la falta hasta de empatía, si ustedes quieren ser efectivas en restablecer a la persona por un caso de hipotermia, tienen que sacar la ropa. ¿Y qué pasa si estamos en un ambiente como el que te digo, Catayana, que está granizando y ponte ya? O sea, obviamente yo no estaba equipada, ¿no? Pero tenía absolutamente todo mojado porque granizo y zapatillas que no eran impermeables y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo no me puedo sacar? Hay varias cosas. Por ejemplo, ya tenemos unos ponchos impermeables que también sería bueno que los puedan estar equipados con eso.
no solamente para no mojarte, sino para también, en este caso específico que estamos hablando, 4 personas en cada esquina hacen un techo con el esto para que deje de caerle un poco la granizada. Bueno, es lo que haría yo. Tiendo esto, la acuesto a la persona para poner el sleeping, ¿no? Porque esto también es importante para eso, porque el suelo suele estar, si es que está lloviendo o algo así, va a estar fangoso de pronto. Entonces, esto también es súper importante, no he hablado mucho de esto, pero esta placa es como esto. Es como esto. Esta parte de aquí, si tú estás en contacto con esto unos minutos, te genera calor. ¿Cómo aplico calor? Bueno, hay varias formas. Basta que alguien tenga una botella. Siempre es bueno llevar botellitas de agua. Poder utilizarlas. Esa misma agüita, si es que llevan esto, pueden, por ejemplo, calentarla ahí, volverla a vertir y esa botella caliente meterla a los pies del sleeping de la persona o la parte que necesite recuperar calor. Esto acá, por ejemplo, en el caso que hagan solamente trekking, esto sí deben incluirlo en su... o recomendar por último a las personas que se lo consigan y que cada uno tenga. Esta recomendación me gusta más todavía porque cuando hacemos excursiones, como les comentaba, a veces los grupos se separan. A veces no hay radio, como para... si tú eres la que tiene el conocimiento, pero no sabes qué está ocurriendo más abajo. Sí. Entonces, les pueden también dar una mini charla previa, a ver cómo funciona. En este caso, casi todos son muy parecidos. Aquí tienen una hendidura para la nariz, esta parte de acá. Y esta parte de aquí va así colocada. La parte de este pitillo hacia acá. No hacia acá, sino se va a ir por el otro lado para que salga directamente. Y cuando presionas le dices que inhale, ¿no? La persona tiene que inhalar cuando presiona, ¿no? Así es. ¿Y cómo sé cuándo utilizarlo? Esto solamente se utiliza en el caso de que una persona, tú veas que ya no solamente dice, me falta el oxígeno, sino que ya se sienta y dice, ya no puedo. Te lo juro, siento que me falta el oxígeno. O sea, te manifiesta más urgencia de necesitarlo. Claro, que solo quejarse de, ay... Sí, no, porque a veces también puede crear hasta un psicosocial. O sea, todos pueden querer y lo peor, ya, tú le das a todos, pero se te agotó, y cuando una persona más adelante, porque las personas entran en ese mambo, o sea, necesito, pero que cuando subes más altura, de verdad lo vas a necesitar. Entonces, por eso esto exclusivamente para una emergencia y también explicarles al grupo, ¿no? Tenemos en nuestro botiquín también un balón de oxígeno, lo vamos a utilizar solamente en caso de emergencia, que nosotros consideremos de verdad necesario, porque de todas maneras le va a faltar un poco de oxígeno. Pero tranquilas, podemos hacer les pueden recomendar algunas cosas. Claro. Otras muchas cosas, desde bebidas calientes, desde hacer un precalentamiento, desde sentarse todas, hacer pausas, cada media hora hacer una pausa, respirar un rato, aclimatar y continuar. O sea, pueden ser varias recomendaciones que les pueden dar. Vamos a armar una camilla. Ya. Una camilla improvisada. Miren por dónde estoy pasando. Simplemente nos apoyamos de la mochila. Las cruzo de esta manera para que puedan sujetarse, ¿no? Entonces aquí no va a ser obviamente como una camilla recta totalmente. La idea es que la persona que está fracturada no camine, no haga el esfuerzo de caminar. A ver, vamos a ponerla a prueba. Hagámoslo. 1, 2, 3. Espacio. Más. Dale. Ya. Bien, lo lograron. Giramos un poco. Lo importante es que tú, por ejemplo, evites moverte o algo así. Claro, para la emergencia sirve. Agarras tu mochila. La llevas al tope. La persona que va a subirse, en este caso Alejandra, se va a poner la mochila. Y luego tú, que vas a estar delante, también te vas a poner. Ponte primero. O sea, va a ser como una palanca para ti. Y si tienes que agarrar las piernas. Ahora póntela tú. Ponte en la mochila.
Van a ser así, apretadas. ¿Y ahora qué? Y ahora vas a tener que agarrar sus piernitas también. Y así. Nos fuimos. Eso es para que te ayude un poco a ti, Adri, por ejemplo, o sea, para que no se vaya para un lado o para el otro lado, fijas con la mochila. Es que está desmayada, está desmayada. Y claro, la mochila también igual la puedes ajustar más, pues, ¿no? Excelente. Hablemos del mal de altura. Síntomas claves. A la gente, si es que les ha pasado, tu cabeza parece que te quiere salir, tu cerebro se hincha. Entonces te duele la cabeza así. Sí. Mareos también y la sensación de vómito. Esas son las tres en las que puedes identificar a simple vista a alguien de tu grupo que está teniendo esa sensación. Preventivo. Ustedes van a manejar un grupo, van a partir de Lima, nivel 0 a nivel del mar, van a ir ascendiendo. Sí. Lo recomendable es que más o menos a los 2000 metros, esto también puede fluctuar según el grupo que tenga. De repente manifiestan, oye, no voy hace 3 años a la montaña, entonces ya, a esa persona sí o sí le tienes que recomendar, oye, tómate un mate de coca, o tómate un sorochipil, o una de estas pastillas, para que vayas un poco preparando tu cuerpo. Preventivo. Como estamos hablando de una temática de primer auxilio, ya estamos caminando, la persona siente el mal de altura. ¿Qué hacemos? Detener el ascenso. O sea, la persona no puede subir más, al menos hasta que se sienta mejor. Lo hacemos descansar, lo hidratamos con lo que un poco te comenté. Existen otros alimentos, pero ya son un poco más técnicos, incluso que te sirven muy bien para un primer auxilio también. Son kits de supervivencia. Estos, por ejemplo, son barras energéticas, pero que sí te van a ayudar, ¿no? Es como una inyección a la sangre, ¿no? A la vena. Claro. Te va a restablecer. Puedo ayudarte con eso. Incluso en el caso de la comida, por ejemplo, si quieres algo inmediato, tú metes en esta bolsita, metes el empaque que está dentro y con un poco de agua, este sobrecito que está dentro hace una reacción química que calienta el agua. Entonces, lo hacemos descansar, lo hidratamos. También es muy válido lo que te comenté, Alejandra, de las mandarinas que sí hidratan, por ejemplo. Yo recomiendo mucho eso. Si la persona pasa unos minutos y no se restablece, habría que descenderla o enviarla a descenso. ¿Por qué digo enviarla a descenso? Porque tú tienes un grupo, Sí. tienes una responsabilidad. Y sí me ha pasado también, y no es tan complicado. Más bien la persona que está en esa situación quiere regresar. Entonces, si tú le dices, le puedes decir 2 cosas. Una, quédate acá, y si notas que te sientes mejor, continúas a tu ritmo. 2, si no mejoras y si te sigues sintiendo igual, desciende poco a poco y te vas a sentir mejor, porque eso es lo que va a pasar. O sea, no es necesario acompañar a esa persona tampoco. ¿Y si se pierde? Bueno, si se pierde, a ver, bueno, primero tienes que conocer la ruta. Claro, pero nosotras lo podemos tú de principio, claro, para poderle dar la indicación cuando le digas desciende. Recuerdas, o sea, si es que hay varios caminos, imaginemos que hay varios caminos, decirle, coge solamente los caminos a la izquierda o coges el sendero más ancho, dependiendo cómo sea la geografía del lugar. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Sí. Espero que les sirva. máximo.